Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy contento de verlos aquí. Hoy en nuestro curso de introducción vamos a hacer un curso de introducción de 4 encuentros. Y antes de todo, les pido que saquen los teléfonos y aseguren que están totalmente cerrados, desconectados. Es un pedido que siempre hacemos porque aquí este curso está también, se filma. Y Yair, ¿quieres explicar? Si alguien quiere hacer una pregunta, esta clase está traducida para que se pueda escuchar vuestras preguntas, para tener una buena grabación. El que quiera hacer una pregunta, que por favor se lleve un micrófono. Cuando quieren hacer una pregunta, llévense un micrófono, por favor. Los que quieren hacer una pregunta en español, tienen que pedirle a Miriam Steiner que traduzca y hacer la pregunta en el micrófono. Así que comenzamos. Vamos a salir a un sendero lindo, corto, pero espero que sea bastante profundo, interesante, llamativo, sobre la sabiduría de la Kabbalah, las bases de la sabiduría de la Kabbalah. En el pasado hacíamos un curso de introducción a la Kabbalah de 10 encuentros. Esta vez tratamos de ver qué tal va a ser con 4 encuentros, donde vamos a resumir las bases para que alguien que termine este curso pueda venir a las clases, a las charlas, escuchar lecciones por internet, por televisión, por cualquier medio posible y entender de qué se trata. Por lo tanto, la primera pregunta que se hace es ¿qué es la sabiduría de la Kabbalah? Y sobre eso escribió el Rav Yehuda Ashlag en su artículo que se llama La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Y definió esta sabiduría de manera que parece a lo mejor un poco compleja, pero es muy concentrada y resumida como Baal HaSulam sabe hacer. Baal HaSulam es el Rav Yehuda Ashlag que escribió el comentario Sulam para el libro del Zohar, el libro del esplendor. Por eso se llama Baal HaSulam. Es un gran cabalista que vivió en el siglo XX y nos legó un método que se puede hacer con todo lo que el ser humano tiene que hacer sobre la tierra. Y comenzaremos con su definición sobre la sabiduría de la Kabbalah. Dice Baal HaSulam lo siguiente, que esta sabiduría es ni más ni menos que una secuencia de raíces que van descolgándose de manera de causa y efecto, anterior y posterior, en leyes fijas y determinadas que se entrelazan en una sola meta muy exaltada, denominada la revelación de la divinidad a sus creados en este mundo. Y aquí hay una definición un poco larga, compleja, pero vamos a tratar de descifrarla, interpretarla pedazo por pedazo y ver a qué se refirió Baal HaSulam. Él dice lo siguiente, no es ni más ni menos, o sea, él viene a darnos algo muy preciso, muy definido, muy claro, que la mente puede captar, por lo menos. Después vamos a entender por qué no se puede entender hasta que lleguemos al nivel de Baal HaSulam, pero por el momento, desde nuestro lugar, vamos a tratar de entender. No es ni más ni menos que una secuencia de raíces, o sea que esta sabiduría describe algo que comienza en algún lugar, tiene un comienzo, donde están las raíces que se van descolgando, o sea que descienden hacia abajo, hacia nuestro mundo, de manera de causa y efecto. O sea, que cada razón, cada causa tiene un efecto, una consecuencia, como una ciencia precisa que explica fase por fase cada cosa que pasa hasta que nosotros somos el resultado, el efecto, al final.
en leyes fijas y determinadas, o sea que este descenso no es casual, no es así nomás, no es una casualidad, no hay miles de posibilidades, sino que hay aquí leyes, como en nuestro mundo conocemos toda clase de leyes, de la física, de la química, etcétera. Se trata aquí de leyes que se pueden comprobar, investigar, repetir cada vez de nuevo si son verdaderos o no, que se entrelazan en una sola meta muy exaltada. O sea que estas leyes no existen así nomás, y el orden de descenso no se descuelga de esta manera así nomás, sino que hay una razón, una sola meta, y no así nomás una meta, sino una meta muy exaltada, muy definida y alta y elevada. ¿Qué es esta meta? Denominada la revelación de su divinidad a sus creados en este mundo. Aquí ya es algo que decir su divinidad a sus creados en este mundo. Digamos que entendemos de qué se trata. Aquí también hay unas preguntas para hacer, pero un ser humano que vive aquí en cuerpo, en este mundo, en nuestro mundo, digamos que lo interpretamos de esta manera por ahora, está destinado a llegar con esta sabiduría, si la usa correctamente, a la revelación de su divinidad, de la divinidad, algo que parece supuestamente todo lo que creemos, sabemos, experiencia de cualquier forma. ¿Cómo puede ser que el ser humano llegue a la revelación de su divinidad mientras vive en este mundo? Parece un poco complejo, y para entenderlo hay que mirar de qué habla Bala Sulam. Bala Sulam dice que nosotros vivimos aquí en nuestro mundo y captamos, percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son limitados, captan una parte muy estrecha y muy pequeña de toda la realidad a nuestro alrededor. Sabemos que podemos ver ciertas ondas, escuchar ciertas frecuencias, palpar ciertas cosas que están a nuestro alrededor, pero hay muchas cosas en la realidad que no podemos contactar. Por ejemplo, ahora hay ondas de radio y televisión en este cuarto, en esta sala, teléfonos, ondas de teléfono, no los captamos hasta que no activemos una máquina, una herramienta que pueda captarlos. Y sobre eso vamos a hablar la semana que viene, sobre esa percepción. Pero por ahora captamos una parte muy pequeña de toda la realidad. ¿Qué nos dice Bala Sulam? Que si abrimos una ventana, una cierta ventana, y podamos penetrar, mirar, mirar un poquitito hacia el mundo verdadero, de donde realmente somos activados y movidos, y este mundo de donde se activan nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y sensaciones y todos los acontecimientos buenos o malos que ocurren en nuestra vida, veremos un mundo de eternidad, de todo lo mejor, en donde gobierna una sola ley, la ley del amor, la ley de la entrega, del otorgamiento. Y aquellas personas que pudieron generación tras generación de manera sistemática conectarse a ese mundo, nos dicen que ese mundo está compuesto de 5 mundos en realidad, 5 copias de una secuencia, una serie de lo que se llama Partzufim, serie de estructuras que son copiadas de mundo en mundo. Los mundos, estos se llaman de abajo hacia arriba, el mundo de Asia, encima de él el mundo de Yetzirah, encima de él el mundo de Briah, más arriba el mundo de Atzilut, y arriba de él el mundo que así se llama, no se confundan, Adam Kadmon, el hombre primordial. Y por encima de todos estos mundos hay una fuente, un origen, que se va descolgando a través de los mundos. La abundancia que llega desde esa fuente desciende gradualmente hasta que llega a nosotros, y a nosotros nos llega un poquitito, una corriente pequeñita de abundancia y luz de todos estos mundos, lo que se llama nuestro mundo una vela finita, así llaman los cabalistas a esta luz que queda.
Entonces, ¿qué dicen? Que si tomamos todos los placeres que conocemos en este mundo, todos los tipos de placeres de comida, sexo, honor y dominio y conocimiento y todos los placeres en conjunto los acumulamos, todo lo que una sola persona y todas las personas y toda la humanidad en total, todos los 7.000 millones que existen en este mundo hoy día, no va a llegar ni siquiera a una parte pequeña de lo que se puede experimentar en el momento que crucemos y experimentemos por primera vez la sensación, la experiencia espiritual, la conexión al mundo superior, lo que se llama cruzar la barrera, el mahzom, la barrera espiritual, el mahzom espiritual. Y eso también va a ser solamente el comienzo, el que se conecta al mundo espiritual, llega a un estado en el que ya ve y experimenta lo que existe en el mundo espiritual y entonces él mismo ya empieza a treparse sobre esa escalera espiritual y va subiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que alcanza al final todos los mundos y vuelve a su raíz, a su fuente. Ahora, si volvemos y vemos cuál es la definición de Bala Sulam, la definición de Bala Sulam, de Rabbi Yehuda Ashlag, y tratamos de ver lo que él nos dijo, él dijo lo siguiente: ¿qué es esta sabiduría de la Kabbalah? Esta sabiduría no es ni más ni menos que una secuencia de raíces, como vemos aquí, que se van descolgando según causa y efecto. Lo que viene del mundo de Atzilut viene al mundo de Bria y después hay Yetzirah, y en cada uno de los mundos también hay 5 escalones, y en cada uno de esos escalones también hay 5 escalones, o sea que en total el que sube la escalera, el mundo espiritual, después que lo penetra, después que pasa la barrera, descubre 125 escalones sobre los cuales asciende, por los cuales asciende hasta que llega a su fuente, a su raíz. Así que él dice que es una secuencia de raíces que se van descolgando según causa y efecto, en leyes fijas y determinadas. Parte de estas leyes vamos a conocer en esta serie de 4 encuentros, entrelazándose hacia una sola meta exaltada. Eso es lo más importante, descrita como la revelación del Creador a sus creados en este mundo. Es decir, que este creado que vive aquí en cuerpo, totalmente desprendido de toda divinidad, del mundo espiritual, no lo siente, lo percibe, no lo ve, no lo prueba, no sabe nada sobre él, puede, por medio de la sabiduría de la Kabbalah y el uso correcto de la sabiduría de la Kabbalah, no así nomás la sabiduría que se puede leer del libro así nomás, sino que hay que saber cómo usarla correctamente, usar este método correctamente. Por medio de la Kabbalah, él puede subir por medio de esta escalera que se descolgó desde arriba abajo, especialmente para él. Cada uno que viene a estudiar la Kabbalah, para él fue creado este método, para que pueda subir esta escalera y volver a su raíz, a su fuente espiritual. Bala Sulam nos dio otra definición en un artículo que se llama La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Es un poco abstracta, pero como aprendimos hasta ahora podemos saber más. Él dice aquí, ¿qué es la sabiduría de la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah en total es la revelación de la divinidad, una revelación divinidad arreglada en todas sus conductas y modos, de lo que se revela en los mundos y de lo que es destinado a revelarse, y en todos los modos que pueden revelarse en los mundos hasta el final de todas las generaciones. En otras palabras, nosotros hoy en día podemos descubrir todo lo que descubrieron antes de nosotros. Nada cambió en el mundo espiritual. Sí hubo un cabalista que se llamó Abraham el patriarca, que vivió hace casi 4.000 años, y después del otro cabalista que fue llamado Moisés y otros cabalistas en el camino, porque siempre hubo una cadena de cabalistas que transmitieron de generación en generación, de boca a oído hasta nuestra generación, la sabiduría de la Kabbalah. Entonces lo que descubrieron todos ellos, cada uno en nuestra época, una persona sencilla que solamente estudia la Kabbalah puede descubrir. Y cuando descubre todo lo que todos ellos descubrieron, va a ver que todos los libros que ellos escribieron, todas las descripciones espirituales,
aunque fueran los profetas, el libro de la Torah, la Gemara, el Talmud, el libro del esplendor, el Zohar, todo lo que en algún momento escribieron los cabalistas, solo los cabalistas que estuvieron en alcance espiritual, todo lo que escribieron no es una historia o un relato histórico o una ficción o una imaginación de alguien, sino que describieron un mundo en el que cada uno que se conecta a él ve que es un mundo verdadero, de verdad. No como nuestro mundo que es efímero, transitorio y hay fenómenos que ocurren hoy, pero mañana no. Si ponemos en nuestro mundo hoy una persona que existió hace 200 años, va a pensar que vive en un mundo mágico de milagros, ve todas las cosas que suceden en este mundo, no lo va a creer. Y no estoy hablando ni siquiera de 2000 años, sino 200 años. 100 años atrás. Tenía un abuelo que falleció en 1999 y él nació en 1900, a la edad de 99 falleció. Y pensé sobre eso, hablé con él varias veces. Me acuerdo que cuando él nació no hubo baños, no hubo agua corriente, no apenas vieron un carro en la calle, no hubo aviones. No había heladeras, ni que hablar del internet y teléfonos celulares y pantallas de plasma. No hubo radio, no había nada de lo que hoy cada niño crece y conoce, 100 años en total. Y por otro lado, el mundo espiritual, miles de años, nada cambió, un mundo eterno. Una sola cosa cambió. Nosotros, las personas, los seres humanos, de generación en generación tenemos un desafío y una idea que tenemos que realizar para llegar a aquel alcance espiritual como los anteriores, nuestros anteriores, pero cada generación siguiente es más difícil para nosotros. O sea que necesitamos más tecnología, más medios de lo que precisaron nuestros anteriores. Y este método en nuestra generación se llama la sabiduría de la Kabbalah. Siempre la usaron, pero siempre la usaron pocos individuos. Y bajo ocultación y en secreto la usaban y sin revelarla a los demás. Y hoy dicen los cabalistas, y también vamos a hablar sobre eso en nuestra tercera clase, que hoy en día cualquier persona que quiera conocer el mundo espiritual tiene la posibilidad y debe usar la sabiduría de la Kabbalah, que es el método que lo deja llegar a eso, y está prohibido prohibirle hacerlo, porque si no, él no va a poder llegar a lo que tiene que llegar. Y cuando nos describen los sabios de la Kabbalah estos mundos, sobre los cuales hablamos aquí, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, los cuales descubren los cabalistas, dijeron, así lo definió Bala Sulam en el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, dice, los sabios de la Kabbalah encontraron que los 4 mundos conocidos como Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, desde el primer mundo, el más alto, que se llama Atzilut, hasta este mundo físico, material, que se llama Asiya, su forma es igual una a la otra en todos sus elementos y acontecimientos. O sea, que toda la realidad y sus acontecimientos existen en el mundo primero. Lo que existe en el mundo primero, todos ellos existen también en el segundo mundo, debajo de él sin ningún cambio. O sea que estos mundos son copias uno del otro hasta que llegamos a nuestro mundo. Tanto nuestro mundo también es copia de todo lo que sucede arriba de nosotros. ¿Qué aprendemos de esto? Que este mundo donde existimos es un mundo de resultados, de consecuencias, resultados. Y el mundo espiritual, con todos sus 5 mundos espirituales, es el mundo de las causas, de las razones. O sea que todo lo que existe y se determina y se decide en el mundo espiritual, el mundo de las razones, de las causas, se expresa al final en nuestro mundo, en este lugar donde vemos, sentimos, percibimos, probamos, etcétera, todo lo que sucede con nosotros. O se puede llamar esto el mundo de las raíces. Y nosotros aquí estamos en el mundo de las ramas. La dirección, y eso es lo que es
tan interesante, curioso con este método que se llama la sabiduría de la Kabbalah, la dirección es de una mano únicamente, solamente, o sea, el que ve el mundo de las causas, de las razones, puede saber y entender todo lo que ocurre en el mundo de resultados, por qué ocurre, como nos dijo Bala Sulam, de acuerdo a leyes fijas y determinadas. Y el que está en el mundo de los resultados es ciego, simplemente no ve, no es capaz de entender ni imaginar lo que ocurre en el mundo de las raíces, porque existe una barrera que no le permite llegar de nuestro mundo al mundo espiritual. Por lo tanto, se puede hacer toda clase de historias y cuentos y mística, pero dame una prueba, muéstrame que de verdad se trata de un mundo espiritual y no de otra cosa. No es posible proporcionar una prueba. Por lo tanto, la sabiduría de lo oculto se llama la sabiduría de lo oculto, porque el que alcanza lo que alcanza y pasa al mundo espiritual, pasa, o ver en hebreo, es de hebreo, viene de hebreo. Él puede conectarse y ver lo que sucede no solo en el mundo espiritual, sino también entender lo que pasa con nosotros en este mundo. Y entonces él ve que también los políticos y el marido y la mujer y el jefe y todos los fenómenos naturales, todo al final son resultados, efectos. No se pueden cambiar, no se los puede influenciar, no se puede hacer nada con ellos. Incluso nuestros pensamientos, sentimientos, toda clase de acontecimientos que ocurren en nuestras relaciones nuestras con los demás. O sea, todas las ciencias con las que investigamos nuestra realidad son ciencias y conocimientos que investigan de manera muy limitada por medio de los 5 sentidos. Solo el que es capaz de elevarse puede entender por qué ocurren las cosas. Y lo curioso es que los científicos modernos también están llegando más allá que la física cuántica, están llegando a la misma conclusión últimamente, que hay algo más allá, lo cual no entienden ni quisieran mucho alcanzar, y la única manera de llegar a eso es al cambiarnos a nosotros mismos. No podemos esperar que la realidad cambie, que ocurra algo, que de repente descubramos algo, sino que tenemos que encontrar un método de cómo cambiarnos a nosotros mismos para que algo en nuestros sentimientos mejore, que descubramos algo nuevo y por medio de eso podamos entender las razones y las raíces de lo que sucede en nuestro mundo, que es el mundo de las ramas, de los resultados. Y esta es la base, el primer principio de la sabiduría de la Kabbalah. Se llama la ley de la raíz y la rama. Lo que sucede en la raíz se copia a la rama, pero desde la rama es imposible entender la raíz. Se puede solamente trabajar, usar el método que nos traiga a fin de cuentas al primer objetivo, que es cruzar la barrera, el mahzom, y sobre eso dice Bala Sulam, y no solo él, que el estudio correcto y bueno entre 3 y 5 años le permite al ser humano llegar a un estado en el que cruza esta barrera espiritual y luego comienza el segundo proceso de subir la escalera, todos los escalones, los 125 escalones espirituales, donde ya eso se llama que el alma ya le enseña al ser humano que ya no necesita que le expliquen, sino que puede seguir solo y adelantándose, entendiendo el mundo espiritual, porque ya fue revelado el mundo espiritual, recibe un sentido nuevo y ya es capaz de subir dentro del mundo espiritual. Este es el primer principio y sobre esto leímos en la definición de la sabiduría de la Kabbalah, y los cabalistas nos dicen otra cosa, que lo que alcanzamos cuando llegamos al mundo espiritual son alcances absolutos, que no podemos errar, no es que nos equivocamos. Cuando definimos algo en nuestro mundo, algún fenómeno espiritual, como una mitzvah, precepto, tfilín, toda clase de fenómenos en nuestro mundo que tampoco parece acoplamiento, beso, toda clase de denominaciones que usamos en nuestro mundo, estos nombres jamás los vamos a poder entender
en su expresión en este mundo, sino que estos nombres se refieren, usan de hecho el lenguaje de las ramas, nuestro lenguaje, a través de la materialización final de estos nombres para definir, para describir las raíces. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el que conoce ambos fenómenos, la rama y la raíz. Y entonces él denomina el fenómeno de la rama, de la raíz, en nuestro lenguaje de las ramas. De aquí no podemos entender el fenómeno en el mundo de las raíces. O sea que todo lo que está escrito en los libros sagrados no describe nada más que lo que existe más allá que la barrera. Aquí está el libro. Describe lo que existe más allá de la barrera espiritual y en ninguna palabra lo que descubrimos en nuestro mundo corporal físico. Y sobre eso escribe Bala Sulam también, para que quede bien claro. Él es muy científico en su punto de vista. Él dice, la Kabbalah no usa nombres y denominaciones más que, sino solo en su manera real y verdadera. Y esta es una ley fija de todos los sabios de la Kabbalah, o sea que cada persona alcanza y entiende. Y la ley es que todo lo que no alcanzamos no podemos definir en nombre o palabra. En otras palabras, si ya hay nombre y palabra de algo y está escrito en el libro del Kabbalah, el libro de estudio de las 10 Sefirot, o los escritos del Ari o de Rabbi Shimon Bar Yochai, no importa, cualquier cabalista que escribió alguna cosa y lo definió porque lo alcanzó. Eso se llama alcance espiritual. ¿Y qué es alcance? Bala Sulam no nos deja imaginar y hacer fantasías en nuestra mente, explica. Y aquí tienes que saber que alcance significa el grado final del entendimiento. Es decir, el cabalista puede investigar un fenómeno solamente cuando terminó esta investigación. Eso se llama que le alcanzó. Y se toma del lenguaje porque como tu mano alcanza. Antes que entiendes que como si lo hubieses palpado en tu mano, antes de ese estado los cabalistas no lo llaman alcance. O sea que todos los sentidos de la Kabbalah en alguna manera captan y él entiende y lo investigó y entonces dice, este es un alcance espiritual y por lo tanto de aquí entendemos que no se trata de imaginación o fantasías o mística ni cualquier cosa que se ha atribuido a la Kabbalah, ni hechizos, hilos rojos, agua santa y toda clase de cosas diferentes, sino que la sabiduría de la Kabbalah es muy real, muy material, muy física y no es para las personas que así nomás creen a todo lo que le cuentan, sino personas que investigan, preguntan, dudan y dicen, yo quiero alcanzarlo personalmente y sentirlo y percibirlo. Por eso se dice revelación de su divinidad a sus creados en este mundo. El que está dispuesto a dudar y no así nomás creer porque alguien le dijo, para él es este método, esta sabiduría. Y es curioso que Bala Sulam dijo que después de 1995 van a empezar muchas personas a interesarse en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y hoy día, por lo menos en Bnei Baruch, que trabaja de verdad de manera metódica, de acuerdo al camino de Bala Sulam legó su método al Rav que lo siguió, el Rav Baruch Shalom Ashlag, su hijo mayor, que vivió hasta 1991. Y cuando él falleció, legó el método a su discípulo personal y el que sigue su camino, que fue su asistente por 12 años, el Rav Michael Leitman, y él es el que continúa y explica este método que comenzó Bala Sulam, que siguió Bala Sulam y todos los antecedentes. En Nebaúj hay decenas de miles de personas activas en todo el mundo, totalmente activas en Canadá, en Australia, en Rusia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en muchos lugares, Nueva York, Los Ángeles, etcétera, muchos lugares. Tenemos muchas personas también que están en contacto con nosotros. Y uno de ellos se llama Tony Kosine, que es un buen muchacho. Antes que aprendió Kabbalah, estudió Kabbalah, tocaba guitarra con John Lennon y es una persona muy conocida en Canadá.
Y él nos preparó un clip lindo que explica de manera muy sencilla qué es la sabiduría de la Kabbalah. Así que ahora vamos a ver este clip de Tony y luego voy a dejarles que hagan preguntas sobre nuestra primera parte. Mi pregunta es, ¿cuál es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah? Eso es todo. ¿Qué es la esencia de la Kabbalah? Pues hay una gran confusión al respecto, numerosas leyendas, mitos y malinterpretaciones sobre el carácter verdadero de la Kabbalah, ya que ha estado oculta por miles de años. Y se refiere, vamos a empezar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. Un momento. Desde el principio. Mi pregunta es, ¿cuál es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah? Eso es todo. ¿Qué es la esencia de la Kabbalah? Pues hay una gran confusión al respecto, numerosas leyendas, mitos y malinterpretaciones sobre el carácter verdadero de la Kabbalah, ya que ha estado oculta por miles de años. Y se refiere a ella como la sabiduría de lo oculto por tres razones. Una, en el pasado los cabalistas enseñaban solo a unos pocos privilegiados, bien desarrollados que lo merecían, personas de cualidades internas especiales que no existían en la humanidad hasta ahora. Y estas cualidades les permitieron entender y usarla de una manera correcta. Así que se ocultó intencionadamente por los cabalistas mismos. 2. Todos los libros de Kabbalah están escritos en palabras que se refieren supuestamente a cosas y personas, pero en realidad ni una palabra que aparece en cualquier libro de Kabbalah se refiere al mundo físico. Y si no aprendes cómo leer estos libros de un cabalista según la tradición del estudio auténtico, no podrás entenderlos. No importa cuán inteligente seas, lo único que podrás obtener será producto de tu imaginación y nada más. Y 3, la Kabbalah revela el propósito y la naturaleza del sistema que llamamos vida. Y a menos que uno posee un deseo fuerte y verdadero y la intensa necesidad de hacer esta pregunta, no podrá escuchar la pregunta, aunque se le grite en el oído. Pero hoy día muchas personas por todo el mundo están buscando la sabiduría de la Kabbalah. Tratemos entonces de esclarecer estos malentendidos. Miremos primero lo que no es la Kabbalah. No es ni tiene nada que ver con religión, magia, mística, hechizos, adivinación, meditaciones, autoayuda, filosofía, teoría, parapsicología, percepción extrasensoria, telepatía, telequinesia, interpretación de sueños, tarot, yoga, hilos rojos, agua santa, bendiciones, judaísmo, islam, cristianismo, budismo, hinduismo, sufismo, medicina holista, numerología, curación de fe, aromaterapia, reiki, hipnosis, astrología, proyección astral, espiritismo, magnetismo, vudú, teosofía, reflexología, objetos voladores, fantasías o cualquier otra creencia. Aunque muchos de los mencionados han prestado y errado en su interpretación de lo que es la Kabbalah a través de los tiempos. Entonces, ¿qué es la sabiduría de la Kabbalah de verdad? El cabalista Yehuda Ashlag Baal HaSulam lo define de manera siguiente. Esta sabiduría no es ni más ni menos que una secuencia de raíces que se van descolgando según causa y efecto en leyes fijas y determinadas, entrelazándose hacia una sola meta exaltada descrita como la revelación del Creador a sus creados en este mundo. Lo cual significa que hay una fuerza superior y que hay fuerzas que descienden desde esta fuerza superior y causan nuestra existencia en este mundo. Nosotros conocemos las fuerzas físicas de este mundo como la fuerza de la gravedad o la fuerza electromagnética o incluso la fuerza del pensamiento, pero hay fuerzas en un nivel mucho más elevado que actúan aunque permanezcan ocultas de nosotros, de la misma manera que conocemos el efecto de la electricidad, pero no podemos ver la electricidad ni saber qué realmente es. La ley exhaustiva y total, el Creador,
Es la suma de todas las fuerzas del mundo y la fuerza más elevada de todas las fuerzas gobernantes. Esta fuerza superior engendró 5 mundos espirituales y a una barrera que separa entre ellos y nuestro mundo. La ciencia de la Kabbalah no investiga nuestro mundo y sus habitantes, como lo hace la ciencia común, sino que investiga todo lo que existe más allá que esta barrera. No existe nada más que las fuerzas que descienden desde lo alto en acuerdo con estas leyes precisas y determinadas. Y estas leyes, como lo describe Ashlag, son fijas y absolutas y llenan el total de la realidad. Y todas están diseñadas de tal manera que nosotros podamos descubrir la fuerza gobernante de la naturaleza mientras vivimos en este mundo. ¿Se puede prender la luz? Gracias al equipo técnico nuestro. Hubo una pregunta, 2, 3 preguntas y seguimos con el material. Por favor, con el micrófono. Sí, sí. Levántate, por favor, dinos tu nombre. Hola, mi nombre es Tamar. Tengo una pregunta sobre el material, pero quiero hacer un comentario. Yo vengo aquí mucho, relativamente, y ustedes siempre dicen es una ciencia fija, precisa, absoluta, así escriben los cabalistas. ¿Quién determinó que es fijo y preciso y matemático y es correcto solamente porque está escrito y los cabalistas dijeron y usted dice y el Rav Lightman dice? Esto es primero, porque todos los que inventaron las ciencias dicen lo mismo. Ahora, usted dijo que los mundos son una copia, cada mundo es copia de otro mundo y nuestro mundo también es una copia. ¿Qué quiere decir copia? Quiero entender. Cuando yo me elevo al mundo de Yetzirah o Briah, ¿cómo eso parece? ¿Que se parece como este mundo? ¿A eso se refiere? ¿Yo siento lo mismo? ¿Veo las mismas cosas? Si puede ser un poco más claro sobre eso. Bueno, muy bien. Buena pregunta. Y está conectado a la continuación de nuestra explicación hoy. Precisamente sobre eso queríamos hablar sobre un poco más. Acuérdate esto hacia el final de la charla, sobre lo que aprendimos ahora, ¿sí? No se escucha la pregunta. Ok. Hola, mi nombre es Efrat y quería saber por qué mujeres no pueden profundizarse en la Kabbalah. Y entonces, ¿por qué estás aquí? No se escucha lo que dice. Es un tema que no está tan conectado ahora. Vamos a esperar al final de la charla. Entonces veo que no hay nada específico sobre esto. Es sí lo que preguntaste, pero vamos a dar la respuesta más adelante. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo la persona alcanza y cuándo eso se convierte en una ciencia verdadera y no así nomás de palabras o que nosotros contamos, como dijiste? Para eso hay que entender cómo está hecho nuestro deseo. Nuestro deseo está hecho de manera muy sencilla. Nosotros somos un deseo de recibir placer. Deseo de recibir se llama en la sabiduría de la Kabbalah, se llama deseo de recibir. Y lo que llena este deseo en todos los placeres que existen en este mundo, todo lo que existe en este mundo se llama placer, o en otras palabras se puede llamar también luz. Mientras que el deseo de recibir es el kli, la vasija, kli. ¿Cómo estamos hechos? De esta manera. Cuando el kli está vacío, nos falta algo. El hombre puede decir yo quiero, la persona puede decir yo quiero. Cuando viene la luz y lo llena, el placer llena el kli, la vasija, entonces él dice ya terminé de querer, ya llené mi vasija. Y cuando miramos los tipos de deseos que existen, que nos llenan, vemos que no hay tantos tipos de deseos. Hay en total un deseo de subsistir. Subsistencia es el deseo más básico que nos llena
que incluye dentro de él nuestra necesidad de estar sanos, satisfechos, sin hambre, sin sed, tener techo, satisfacción para nuestras necesidades corporales, etcétera. Y si eso no existe, una persona no puede pensar sobre cosas por encima de eso. El profesor más grande de la universidad, no importa qué, si le duele un dedito en la pierna, él ahora se piensa sobre eso, no puede pensar sobre otras cosas. Hasta que, o puede ser que lo pueda hacer, pero hasta que el dolor crezca, hasta que no pueda. O sea que esta es una base que no podemos hacer nada sin eso. Eso es lo que tiene que ver con la persona con sí misma. Aunque pongas una persona en una isla o en un lugar encerrado, él tiene que tener oxígeno, aire, comida, bebida, también que le guste. Quiere sentir que tiene un techo, una casa, ropa, no tener calor o frío. Es algo muy individual, muy personal, que no tiene que ver con otras personas. Pero cuando esta subsistencia ya está asegurada de alguna manera, y lo podemos ver tanto en la manera personal como histórica, cuando los seres humanos ya aprendieron más o menos cómo perdurar, cómo subsistir en la naturaleza, vieron que no es suficiente. O sea que tienen un deseo adicional que subsistir para la duración y también en relación a los demás. Y si incluimos este deseo con todos sus elementos, podemos llamar ese deseo como dinero. Dinero viene de la palabra anhelar o de moneda, como lo vemos en nuestro mundo, como la vemos algo que me asegure que yo subsista no solamente para ahora, porque el ser humano, a diferencia de los animales o otras criaturas, tiene la sensación también del futuro y también de otras personas. Así que si está ahora satisfecho no es suficiente, quiere estar satisfecho para mañana también. Por eso se levanta hoy a la mañana a trabajar para tenerlo mañana. Hay unos animales que también lo tienen, pero ahí es un instinto, y en el ser humano puede ser que no se va a calmar si sus hijos e incluso sus nietos no van a tener lo que comer. Y yo conozco personas muy ricas, muy ricas, que estoy seguro que sus bisnietos no van a tener problema, aunque no trabajen un día su vida. De todas maneras, siguen queriendo más y más y trabajan más por más y más dinero. Por eso dijeron los sabios, que uno siempre muere con la mitad de su deseo, con la mitad de su satisfacción en la mano. Aunque el sueño es que todas las personas dicen, ¿qué te va a satisfacer? 2 millones en el banco. Y la estadística comprueba que las personas ricas, hubo una encuesta en Estados Unidos, que las personas ricas que tienen mucho más de lo que necesitan para su vida, su subsistencia básica, no están más felices que otras personas. Así que este sueño de si tengo dinero, si tengo dinero voy a ser más feliz, no se comprobó que no es correcto. Así que cuando la persona ve que esto tampoco lo satisface, él anhela control, honor y control, dominio, que piensa que esto supuestamente le van a traer el placer deseado, y aquí esto se llama deseo humano, porque tiene que ver con otras personas. Uno se compara con los demás y ve que el vecino compró un vehículo, que la vecina compró, no sé, un comedor nuevo o otra ropa que él no tiene, y él quiere también por lo menos lo que los demás tienen. No hay lo que hacer, esto es nuestra naturaleza. Aunque yo piense que yo soy muy humilde y muy sencilla, cuando estoy en una en un cierto lugar, yo voy a querer. Las personas de propaganda y publicación saben cómo hacer que queramos usar sus productos, pero este arte está hecho porque nosotros necesitamos honor, control y honor. Y aunque haya 2 personas solamente en el mundo, ya va a haber, vieron que hubo Caín en Abel, también hubo la primera matanza. Así que este tema no se puede terminar con esto, no importa cuánto recibamos honor y dominio, control, jamás seremos satisfechos. Estaremos satisfechos, y por eso
las personas llegaron a la resolución, a la conclusión que a lo mejor el conocimiento nos va a hacer felices, a lo mejor eso va a tener éxito en llenar nuestro deseo. Y a fin de cuentas, nos damos cuenta que nosotros en esta generación, cada niño de 10 años puede dar respuestas a interrogantes que los grandes profesores del pasado no podían dar. Entra a Wikipedia, al Internet, toda clase de enciclopedias, sabe todo, todo está abierto ante él. Hoy, si alguien está enfermo, en el pasado el enfermo iba al doctor, le decía toma este remedio, lo tomaba. Hoy el enfermo entra a Google, no sé qué, entra a Internet, pregunta qué tomó y vuelve al doctor y el doctor le dice ¿por qué me diste esto? Entonces el doctor empieza a justificarse porque le dio un tal remedio. O sea que el conocimiento está abierto para todos. ¿Eso nos hizo más felices? No. Nos dicen que el que tiene más conocimiento tiene más dolor. Con el total de todo este conocimiento recibimos poder, pero todavía no sabemos cómo usar correctamente este poder. Por lo tanto, el conocimiento no nos hace felices. Y parece que estos 4 niveles, subsistencia, dinero, honor, control y conocimiento en conjunto, cuando vemos la persona moderna que vive casualmente en los países que tienen todo esto. En los países del oeste, países ricos de Europa, las personas no están más felices, no son más felices. Muchas personas caen en las drogas, en el alcoholismo, en toda clase de fantasía, se suicidan. El índice de suicidios es muy alto en Europa, especialmente en Norte Europa, donde son países que no tienen el problema de subsistir. Menos en África y en Asia del oeste, y entonces resulta que casualmente nuestra generación, nuestra época, después que todos estos deseos han despertado, el ser humano permanece insatisfecho y no feliz, infeliz. Y entonces le surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Cuál es el sentido, el significado de mi vida? Y cuando esta interrogante despierta, entonces nos dicen los cabalistas, no despierta sino más, no surge así nomás, sino esta pregunta se despierta porque hay un cierto punto dentro del deseo que se llama el punto en el corazón, Hanekuda Shebalev. Es un punto que se llama así, un punto negro, algo que está vacío en el ser humano. Él no sabe por qué eso despierta en él, por qué surge. Cada uno le puede ocurrir en otra época en su vida, puede suceder en lo de un niño de 5 años que pregunta por primera vez en su vida qué pasa después de la muerte, de dónde vine, por qué mi abuelo fue a otro lugar. No saben, los padres no saben lo que responderle. Ellos tampoco saben. Puede ser que esta pregunta lo agarra uno después, especialmente después de una crisis en la vida o algún deseo que no lo llena, y entonces empieza a despertarse esa pregunta, que se llama la pregunta del punto en el corazón, y no puede llenarse con cosas de este mundo. Es decir, que cuando se despierta ese punto, le puedes decir a la persona, toma mucho dinero, vamos a salir a comer a un discoteco, él va a estar en el restaurante y algo va a sentir vacío en su corazón, no lo llena, no va a estar feliz. Le dicen, ven, vas a ser un profesor, ven a estudiar. No me interesa, dice. Más conocimiento, ¿qué me va a dar? Yo quiero saber por qué, para qué existo, cuál es mi propósito. Si eso fuera claro, hubiese usado mi vida de manera beneficiosa, me hubiese traído a un lugar que me haga bien, pero mientras que esto no queda claro, ¿para qué tengo que ir a salir a pasear? Cuando una persona mira atrás y tiene 20, 30, 40, 50 años, pregunta a sí misma, ¿qué conseguí en esta vida? ¿Cuál es el sentido verdadero, el significado verdadero de mi vida? Nos dicen los cabalistas que esta pregunta, cuando se despierta, cuando surge, significa que despertó el punto en el corazón. Todo el resto de los deseos se pueden llamar el corazón. Y
este deseo es muy especial que no tiene llenado en este mundo porque no pertenece a este mundo. Ni la respuesta a esta pregunta no va a llegar de este mundo. Cuanto más él quiera huir, si tomamos el Prozac, por ejemplo, que es un remedio el más popular en Estados Unidos, y aunque queramos dormir por un año y estar en depresión en la cama, o vayamos a una droga que nos dé toda clase de fantasías, o aunque tomemos alcohol hasta que terminemos de tomar, eso no va a ayudar. No hay a dónde huir de esa pregunta, de ese punto, porque ese punto pertenece a nuestra alma, al alma del ser humano. No pertenece a nada corporal de este mundo físico, y entonces solo si se conecta a ella y establece alguna relación con lo que se llama el alma del ser humano, solo entonces se va a calmar un poco este punto, va a poder identificar dentro de ella la dimensión espiritual. Este punto va a empezar a inflarse y crecer, y dentro de ella va a descubrir 10 sefirot y mundos y partzufim, y se va a conectar con lo que dibujamos antes aquí. Con el mundo espiritual. Y entonces, del punto en el corazón y el entendimiento y lo que se llama el alcance, que dijeron los cabalistas, de ahí él ya va a poder entender las leyes, el reglamento, la secuencia de las leyes que se descuelgan de arriba abajo, como dijo Balasolam antes. Antes de eso no hay nada, el punto está vacío, y la mente y ni el corazón regular no pueden responder esta pregunta. Vivimos en una escala de subidas y bajadas. Un día nos sentimos mejor, un día nos sentimos peor, un día entendemos, otro no entendemos lo que era correcto ayer, hoy ya es mentira. Los científicos también lo saben. No tenemos en qué agarrarnos, en qué apoyarnos, en nada verdad, mientras permanecemos bajo de la barrera. Por eso la pregunta que preguntaste antes, la respuesta para eso es que no hay ninguna prueba si la persona no lo alcanza personalmente. Para eso tenés que llegar a eso personalmente, para llegar a ver si eso es correcto o no. Y el medio para llegar a eso, para ver si es verdadero o no, es la sabiduría de la Kabbalah. El que se le despertó el punto en el corazón usa este método solamente para una sola cosa, porque él mismo quiere llegar a lo que los cabalistas dicen. No escucharlo como una historia o como una leyenda, no aceptar lo que ellos hablan como algo calmante. Muy bien, hay un mundo espiritual, me puedo calmar, me voy a sentir bien. No te vas a sentir mejor. En el mundo superior no te vas a sentir mejor, porque todavía no llegaste a él. Si llegas a él, sí te vas a sentir bien, pero si no, no. Van a seguir las mismas preguntas, los mismos desafíos, las mismas crisis. Y ustedes saben que con la edad no nos hacemos más sanos, ni tampoco la mente también empieza a ser un poco senil, y el funcionamiento baja. O sea, el futuro personal de cada uno de nosotros no es bueno, sino va a ser algo con sí mismo. Y todos los tranquilizantes no nos van a ayudar, porque a fin de cuentas quedamos con la misma pregunta. Y esta pregunta no nació ayer ni antes de ayer. Es una pregunta que el ser humano se pregunta desde la alborada de la humanidad. Pero esta pregunta, sobre eso vamos a hablar después del próximo clip que preparó nuestro equipo de vídeo para mostrarnos de manera figurativa cómo se desarrolla el punto en el corazón, en qué parte de nuestro desarrollo y qué se hace. Pasamos al próximo clip. La evolución del deseo del ser humano. El total de nuestra evolución yace en nuestro deseo de recibir, que es nuestra materia, sustancia, deseo de recibir. Y este desarrollo del deseo de recibir es gradual. Primero se evoluciona en deseos corporales. Esto es lo que requiere el cuerpo. Aunque uno viviera solo, igual quisiera comida, sexo, familia, casa. ¿Sí? Lo que su cuerpo necesita. Así que estos deseos corporales fueron los primeros a desarrollarse en la humanidad, en las primeras generaciones. Luego vino el desarrollo de riqueza, dinero.
Esta es la segunda evolución, o sea, el deseo de recibir que va creciendo, ¿sí? Este es el eje del deseo de recibir y este es el del tiempo, el eje del tiempo. Después del dinero llegó la época del deseo por el honor, gobierno. Y a partir del honor surgió el deseo por el conocimiento, por la ciencia. Este comenzó a desarrollarse desde la Edad Media en adelante, especialmente, desde la época del Renacimiento. Y en nuestra época se empieza a despertar el deseo por la espiritualidad. Podemos ver que el ser humano llega con un deseo de recibir, un ego cada vez más grande. Por lo tanto, hay una necesidad de ocultar supuestamente las ciencias para que el hombre no haga mal uso de ellas. ¿Cuándo surge el deseo por la espiritualidad? Después que el individuo se desilusiona y desespera de su propio desarrollo en los estados anteriores y llega a un estado en el que se da cuenta que parece que no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. Y entonces se pregunta cuál es el sentido de mi vida, por qué y para qué existo, por qué razón y por qué hay sufrimiento, etcétera. Y estas interrogantes ya lo conducen a preguntar sobre el origen, cuál es la fuente de mi vida, que ya son preguntas que vienen de arriba, por así decirlo. Este es el deseo de recibir, corporal, o sea, lo que sucede con nosotros aquí en este mundo, y desde aquí en adelante comienza el deseo de recibir espiritualidad. Comienza a preguntar sobre algo que existe más allá, más arriba que este mundo, sobre las causas que existen por encima de este mundo. Y entonces dicen que es en este punto que la sabiduría de la Kabbalah debe revelarse. ¿Por qué? Porque responde estas preguntas. Y cuando la Kabbalah se revela, lo mejora al individuo y le proporciona apoyo y corrección. Por lo que cuando el hombre ya esté corregido, tendrá protección contra su ego. No va a hacerse daño a sí mismo, entenderá cómo está estructurada toda la realidad, comprenderá este mundo superior y conocerá el gobierno superior que lo maneja. Por lo tanto, nosotros estamos en una época en la que precisamos ahora, casualmente, hay una crisis general en todo el mundo. ¿Por qué la Kabbalah se está revelando específicamente ahora? Es lo que está escrito. Cada época en la que hubo crisis reemplazaban una a la otra. En lugar de una crisis económica se estalló una espiritual, si no espiritual, cultural, no cultural, tecnológica. Así iban reemplazando una a la otra. Y la humanidad así seguía girando en su evolución. Pero ahora estamos llegando a un estado en el que no importa con quién de los expertos hablemos hoy día, filósofos, físicos, personas de espíritu, de ciencia, sociólogos, todos confiesan que han llegado a un estancamiento en su desarrollo en las últimas décadas y que han perdido completamente la vista del camino. No ven ni entienden, no sienten que sea posible seguir desarrollándose. Y entonces, dicen los cabalistas, solo entonces la sabiduría de la Kabbalah debe revelarse, ya que proporciona la solución, la respuesta. Es decir, hay aquí una falta, una carencia. ¿Cuál es la necesidad de revelarla? ¿Qué es lo que hace? Bala Sulam escribe acerca de eso en su artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Dice lo siguiente, ¿sobre qué gira esta sabiduría? Que esta sabiduría es una secuencia de raíces que van descolgándose de manera de causa y efecto, anterior y posterior, en leyes fijas y determinadas, que se entrelazan en una sola meta muy exaltada, denominada la revelación de la divinidad a sus creados en este mundo. Así que vimos que esta frase ya la escuchamos 3 veces hoy, pero
no es así nomás una frase. La revelación de su divinidad a sus creados en este mundo es en realidad lo que tenemos que acordar los que estudiamos Kabbalah, los que estudiamos en Kabbalah, durante todo el estudio hasta que llega una revelación, porque si lo acuerda, si no lo acuerda, va a estudiar para control, para honor, para riqueza. Podemos ver que hoy en día usan la Kabbalah por toda clase de razones. A veces no se ve, pero esas son las razones porque eso existe dentro del hombre. Y si uno no funciona por el punto en el corazón y ampliar ese punto, entonces es imprescindible que trabaje por otras causas, otras razones. Por lo tanto, es lamentable que la sabiduría de la Kabbalah no la conocen en todos los lugares por las maneras que la usan. Por lo tanto, Baal HaSulam hizo un paso adelante y escribió en el estudio de las 10 Sefirot que está muy preocupado. Estuvo muy preocupado. Dijo que a lo mejor ahora la sabiduría de la Kabbalah se va a olvidar totalmente del público. Nadie la va a conocer. Escribió en sus palabras y dijo lo siguiente. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot dijo lo siguiente. Encontré una gran necesidad de explotar una pared de hierro que existe y nos separa de la sabiduría de la Kabbalah desde la destrucción del templo y hasta nuestra generación. Luego vamos a hablar un poco sobre la historia, por qué desde el templo. Pero él dice, más o menos 2000 años ya hay una pared de hierro entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah. Una pared que nos hizo la vida muy difícil y trae temor que la olvidemos, Dios libre. O sea que él está muy preocupado y el que conoce un poco la historia de Baal HaSulam sabe que él llegó a un estado en el que descubrió que él tenía la esperanza, por lo menos que iba a llegar a Israel, iba a conocer cabalistas aquí en alcance en Israel y vio que eso tampoco existía. Y por eso, después de la introducción, más adelante, él da varias razones por qué no estudiar la sabiduría de la Kabbalah. No voy a contarles sobre todos, pero todos los prejuicios que hubo, que eran la costumbre en su época, puede decir que uno se puede enloquecer, uno puede dejar de hacer las mitzvot y la Torah y las mitzvot, y a lo mejor hubo cabalistas que estudiaban y después no van a hacer tantas mitzvot. Toda clase de prejuicios que dicen por qué no estudiar la Kabbalah. Y hay una sola respuesta sobre eso. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot, él dice así. Si escuchas con tu corazón una famosa interrogante, estoy seguro que todas tus dudas sobre si debes estudiar Kabbalah desaparecerán sin dejar rastro. Es decir, él dice, el que quiere estudiar la Kabbalah, conviene que se concentre en una sola pregunta. Si tiene respuesta para ella, puede dejar la Kabbalah, no la necesita. Si no tiene, le conviene saber que la Kabbalah está destinada para solucionar esta pregunta y nada más. Es lo mismo como tenemos una llave que es especializada para abrir ciertos tornillos. Si tengo otra llave para otro cierre. Cada llave viene para un cierre específico. Sí hay una sabiduría de física, viene a resolver ciertos problemas. La matemática, otro tipo de problemas. La sabiduría de la Kabbalah está destinada a dar la respuesta para esta pregunta. Por eso no hay para qué usarla para otras cosas, otras puertas, otros cierres. Solamente este tornillo tiene que abrir. ¿Qué es? Dice Ashlag. Esta pregunta amarga y justa la hacen todos los que nacen en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y para que se pueda no entender, para que no se pueda malinterpretar, él dice que estos años de vida que nos salen tan caros, estos numerosos años de nuestra vida que nos cuestan tanto, y las numerosas penas y tormentos que sufrimos por ellos, los que sienten eso, para llenarlos a tope. Que uno siente que sufre por esta pregunta, no por otras cosas. Tiene lo que comer y lo que beber y lo que vestirse, sino que sufre por esta pregunta que lo molesta. ¿Quién es el que los disfruta?
Más aún, precisamente, ¿a quién le proporciono deleite? Aquí él ya saca esta pregunta. Más allá del sentido de mi vida, hay mucha profundidad en estas frases. Él dice, ¿a quién le proporciono deleite? Él sale más allá. Bueno, si yo no disfruto, por lo menos que otro se deleite de lo que yo hago en la vida. Y sigue, a decir verdad, los historiadores se han hastiado de... No es una nueva pregunta, muchos años se ha preguntado, se han hastiado de considerarla y particularmente en nuestra generación, más aún nadie desea considerarla, o sea, ya estamos cansados de esa pregunta. Personas investigan, filósofos, psicólogos, cada uno ya bastante con esa pregunta. ¿Cómo se puede encontrar solución y todavía creer que es verdad? Todavía, sin embargo, nos dice Baal HaSulam, la pregunta permanece en pie, tan amarga y vehementemente como siempre, que a veces nos encuentra poco preparados, picotea en nuestra mente y nos arrastra por el suelo antes que encontremos la famosa táctica de fluir insensatamente en las corrientes de la vida como ayer. O sea, si no hay solución a alguna interrogante, la manera mejor de librarnos de ella es olvidarnos, pero entonces va a pasar un tiempo y otra vez va a picotearnos y nos va a arrastrar por el suelo antes. Si pudiéramos huir de ella, hubiésemos huido, pero no podemos. Un problema aquí, otro problema. Me siento bien, pero de todas maneras no me siento bien. Toda clase de cosas que ocurren. La persona llega a esta pregunta de alguna manera u otra. Y entonces él dice, no hay lo que hacer, no podemos seguir huyendo. Entonces él dice, para responder esta pregunta, dijeron, prueba y ve que el Creador es bueno. O sea, el que quiere respuesta, solución a esta pregunta, tiene que probar con sus sentidos, de hecho, y ver que el Creador es bueno. O sea, que se conecta a ese mundo espiritual y lo descubre él mismo, personalmente, sin ningún otro medio. Hasta aquí, ¿hay preguntas? Antes que veamos algo sobre la historia de la Kabbalah. ¿Pregunta? Micrófono, por favor. Espera el micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora también te vemos. Mi pregunta es la siguiente. Mi realidad, mi estado, dinero, económico o cualquier estado, mis relaciones con el entorno, con mi medio ambiente, es un estado hecho porque yo no sé las leyes, yo no soy consciente de las leyes que existen en el mundo espiritual. Nos dice Baal HaSulam, y no solamente él, todos los cabalistas, que nosotros estamos dentro de un océano, un mar de abundancia, de placer, de deleite, de amor. Entonces, ¿por qué no lo sentimos? ¿Me preguntas? Ya tengo un menos en el banco, problemas con la vecina y no sé, otras cosas. Toda clase de problemas con la familia o anda a saber qué. No estoy feliz, no me siento bien, ¿verdad? Parece que no conocemos las leyes, no sabemos cómo comportarnos en este mundo. Si te pongo ahora en un lugar de básquetbol y no te cuento que no puedes tocar que solamente con las manos, entonces te hubieses salido, te hubiesen sacado del juego porque no estás actuando de acuerdo a las reglas del juego, del básquetbol. Lo conocemos de la naturaleza. Si ahora también saltas de un edificio de tres pisos, yo no conozco la ley de la gravedad, no va a ayudar. La ley de la gravedad funciona. Entonces, eso que no conocemos la ley no nos libera del castigo. Ahora, la pregunta es, entonces yo voy a estudiar la Kabbalah, voy a tener plata, voy a ser rica, la vecina va a mudarse de repente, mi familia de repente, mi suegra me va a querer. Esa es la pregunta que se pide. Cuando yo conozca esas leyes, mi estado en este mundo físico va a cambiar. De repente todo va a estar bien, toda la abundancia va a venir hacia mí. Sobre eso escribió Baal HaSulam un artículo muy especial que se llama
La revelación, lo revelado y lo oculto, está aquí en este libro, Kabbalah para principiantes en hebreo. Y da una respuesta muy larga a esa pregunta, no es simple. En esta realidad nada puede cambiar en esta realidad en la que existimos, a menos, más que yo. Cuando tú cambias, vas a ver también que tu realidad objetiva, bueno, supuestamente objetiva, la semana que viene vamos a abordar el tema de la percepción de la realidad, cómo captamos la realidad. Entonces vamos a ver que en realidad nada puede cambiar, pero tu percepción, también tu realidad subjetiva va a cambiar. Entonces, pero yo me acuerdo una de las charlas del Rav Lightman que dio ante un público muy grande y alguien preguntó una pregunta similar, no exactamente la misma, pero él dijo que si alguien aquí en esta sala piensa que como resultado del estudio de la Kabbalah él va a ser rico, va a tener una pareja muy buena, mejor, y va a tener paz con todas las personas en su entorno, él ya puede salir de la sala e irse a casa, porque eso no es lo que va a pasar. Y es verdad. Porque para eso hay otros métodos. La sabiduría de la Kabbalah está destinada para traerte a un lugar donde entiendas y conozcas las razones de todo lo que sucede y te deja la libertad de actuar de acuerdo a como quieras. Un libre albedrío. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Otras preguntas? Si hay preguntas en español, también hay traducción. Usted está diciendo ahora, hablando sobre placer, que entra en la espiritualidad. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Eso va junto, en paralelo, con el placer? Tú preguntas, tú conoces en tu mundo que hay placer, que es lo que sientes, y hay mente, lo que... Bueno, entonces, nosotros somos deseo de recibir placer y deleite. Eso es lo que somos. Al lado de este deseo, para permitirle recibir el placer de manera más rápida e invertir el esfuerzo mínimo para alcanzar ese placer, al lado del deseo, del placer, se desarrolla una mente que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y esa mente estudia, aprende cómo alcanzar el placer, qué precio tengo que pagar para alcanzar ese placer y de ahí saco la conclusión cómo alcanzar el placer la próxima vez de manera más eficiente y corta. Esta es la psicología y toda clase de métodos y sabidurías que tratan eso. Por eso la Kabbalah no trata eso. El alcance espiritual es un alcance de mente y corazón, que es una mente espiritual y sentimiento espiritual. Y es algo totalmente diferente, ni siquiera similar a nuestra mente y corazón de este mundo. No escucho lo que está diciendo. La mente espiritual se llama masaje el joser, pantalla y luz retornada. Es controlar la recepción del placer y determinar de qué manera recibo ese placer. Y nos permite recibirlo de verdad. Antes de eso no somos capaces de recibir, pero eso ya lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Pregunta? Ok. Entonces vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestra charla hoy. Lo vamos a hacer de manera corta, breve, y vamos a hablar un poco sobre la historia de la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a tocar un poco y vamos a seguir más adelante con esto. En total, aquellos mundos espirituales sobre los cuales hablamos se descendieron de arriba abajo, en total. Todos los 5 mundos con todos sus grados, niveles, ¿sí? Vamos a decir Briá, Yetzirá, Asiyá y Atzilut, aquí arriba, y aquí es Ak, Adam Kadmon, como dijimos antes, Adam Kadmon, y aquí al final del mundo de Asiyá, en el momento que se terminaron estos mundos espirituales de formarse, comenzó a formarse lo que se llama la materia, la sustancia. La sustancia también pasó por un proceso que lo vamos a tratar más adelante, a través del inanimado, vegetativo, animal y hablante, físico. Cuando todos estos existían, es algo histórico en el mundo material, hasta que en algún momento en aquel hablante se plantó lo que se llama el punto
en el corazón, que empezó en él, surgió la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida?, que empezó a buscar una conexión con la fuerza superior. Aquel hablante que comenzó a buscar relación con la fuerza superior, esto sucedió hace 5.767 años. ¿En qué año estamos? Hatash Saz, el año hebreo. Hace 5.767 años, y eso se llama en la historia el primer hombre, Adam Rishon. Ya hubo personas, seres humanos antes, no era algo nuevo, centenares de miles, pero siguiendo la evolución, en él se reveló la relación con la fuerza superior y se le atribuye a ese primer hombre el libro Raziel Amalach, el ángel Raziel, donde describe esta relación con la fuerza superior. Y 10 generaciones más tarde, el tiempo de Babel, de Babilonia, la torre de Babel, donde en la humanidad ya estalló el ego, el deseo de recibir para nosotros mismos y dominar la fuerza superior. Era un deseo más grande que el deseo de estar en relaciones con esta fuerza superior. Y entonces, en el mismo proceso que se llama la Torre de Babel, empezó a ocurrir por el ego creciente. Dejaron de entender uno al otro, hablaron otros idiomas, porque cada uno piensa sobre sí mismo solamente y no entiende a los demás. Por eso se destruyó la torre. Querían hacer una torre hasta el cielo. No podían estar en armonía con la naturaleza. Y entonces aquí se levantó una persona que pasó la barrera espiritual. Esa persona se llamaba Abraham, el hebreo de la palabra hebrea pasar el mahzom. Y dijo, yo conozco un método de cómo mantener la relación con la fuerza superior, aunque el ego creció. Él juntó unas personas a su alrededor que se interesaban solo de esta manera, babilonios que vivían con él en aquel tiempo, en aquella zona. Él estuvo en su carpa, en la entrada a su carpa, y dijo, el que quiere estar en conexión con la fuerza superior, aunque creció el egoísmo, que venga, yo tengo un método, los puedo enseñar. Y este método pasó de generación en generación, desde Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, etcétera, hasta la generación de Moisés, que ya hubo necesidad de explicar y entregarle el método a todo el pueblo, que se decía que hubo 3 millones de personas porque tenía 600.000 hombres de la edad de 20 a 60, entonces sacando la cuenta con todos los viejos y los niños, mujeres, etcétera, tenía 3 millones de personas, un pueblo entero, y había que entregarle un método a ese pueblo de cómo comportarse, actuar de acuerdo al método de Abraham y mantener la conexión, la relación con la fuerza superior. Y aquí viene toda la historia del Monte Sinai, cómo superaron el odio. Monte Sinai viene de hebreo de la palabra odio, monte de odio. Y después siguió a través de todos los reyes y los profetas hasta la destrucción del templo, la ruina del templo. Al principio la ruina del primer templo y luego del segundo templo. La ruina del templo simboliza el desprendimiento, la falta de conexión que ocurrió en el pueblo que comenzó Abraham y la fuerza superior. Hasta la destrucción del templo hubo una cierta medida de relación, de conexión. Siempre hubo líderes que existían arriba del mahzom, de la barrera, y por medio de estos líderes mantenía el pueblo también. Pero el templo, la destrucción del templo, simboliza el desprendimiento de la relación con la fuerza superior, y por eso también se destruyeron las piedras también, porque llegó al mundo de resultados. El que preguntó antes sobre el mundo de los resultados, y entonces como 2000 años hubo una desconexión entre el pueblo y la fuerza superior. Sí, esta Torah siguió transmitiéndose de generación en generación, pero solamente a través de pequeños grupos, porque sabían que ya no era tiempo, todavía no era el tiempo de abrirla. Es la Torah del exilio. Estos grupos pequeños eran grupos de cabalistas, Rabbi Shimon Bar Yochai,
y todos los que lo siguieron hasta el Ari, el santo Ari, hace 500 años atrás, Baal Shem Tov, que comenzó la Hasidut, hasta Baal HaSulam, hasta nuestra generación. Y aquí, en nuestra generación, ya se está despertando el punto en el corazón, como dijeron todos los profetas y todos los cabalistas en todas las generaciones, que dijeron que en esta generación ya llegó el tiempo y hay que abrir la sabiduría de la Kabbalah para todos, porque todos ya quieren saber cuál es el sentido de la vida, cuál es el significado, y se dice que no hay coerción en la espiritualidad. El que quiere saber puede utilizar este método y llegar a lo que tiene que llegar, y el que todavía no quiere saber va a esperar hasta que se desarrolle en él un deseo bastante fuerte, mientras que los otros no los van a satisfacer. Y toda la humanidad tiene que subir y llegar a la relación con la fuerza superior, de vuelta al mismo lugar de donde descendió. ¿Cómo es el orden? El orden viene primero el pueblo de Israel, tiene que hacerlo, y sobre eso también vamos a hablar especialmente en nuestro estudio. Y luego, junto con él, el resto de las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Israel es aquel atributo que existe en cada persona en el mundo, independientemente de su genética, que quiere ir directamente hacia el propósito, hacia la meta. Y por lo tanto, contra eso, en la corporalidad, el pueblo de Israel es el pueblo que tiene que conducir este desarrollo hasta que lleguemos a la conexión con la fuerza superior. Este es el resumen de la historia de la Kabbalah y el mundo. Primero, el desarrollo de los mundos espirituales que descendieron de arriba abajo, luego el desarrollo físico, corporal, hasta el punto en el corazón, el ser humano que recibió el punto en el corazón, la separación entre los que conocieron el método y los que no conocieron, lo que se llama el inicio del pueblo de Israel, y el propósito del pueblo de Israel de conducir, liderar este desarrollo, y no para sí mismo, sino para hacer luz a las naciones, como se dice, conducir a todo el mundo a esta meta. Y tenemos que hacerlo. Pero porque no tenemos mucho tiempo, vamos a acabar con nuestro tercer clip, donde Rav Lightman nos va a contar rápidamente sobre la historia de la humanidad, y luego vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas. Vamos a ver el clip. La historia de la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es la más antigua de todas las sabidurías. Llega desde los tiempos de Abraham el patriarca, que es el siglo XVIII antes de Cristo, o sea, 3.800 años atrás. Abraham el patriarca, que era uno de los babilonios en Ur-Kasdim, como todos un beduino, descubrió la divinidad y elaboró posteriormente un libro llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que es en realidad el primer libro de Kabbalah. Lo siguieron muchos cabalistas, sus discípulos, sus hijos, sus nietos, y todos ellos se dedicaban a ello hasta que en el éxodo de Egipto hubo un segundo descubrimiento de la sabiduría de la Kabbalah de Moisés, un gran cabalista en sí, que nos elaboró el libro de la Torá, la Biblia, donde él también expresó su propio descubrimiento del mundo superior, solo que de una manera distinta. Abraham escribió usando denominaciones, Sefirot, Partzufim, y Moisés se expresó en otro lenguaje, el lenguaje de las ramas. Es decir, puesto que todo lo que existe en nuestro mundo viene desde lo alto, de un mundo superior, como está escrito, no tienes una hierba abajo que no tenga un ángel arriba que lo golpea y le diga crece.
Por lo tanto, hay una concordancia total entre todos los elementos del mundo superior y nuestro mundo. Y en nuestro mundo tenemos un lenguaje, nombres y denominaciones para cada elemento que está frente a nosotros. Y podemos tomar estos nombres, elevarnos supuestamente a un mundo superior y usar los nombres de este mundo para denominar lo que sucede ahí. Y esto es lo que hizo Moisés, a lo que se refiere como el lenguaje de las ramas. Y esto es lo que hizo, y por consiguiente tenemos el libro de la Torá, que les parece a las personas de este mundo, que se trata de este mundo, una historia, romanzas, paseos y acontecimientos. Pero aquellos que existen en el plano superior, a quienes Moisés se refería, pueden ver que él escribió no sobre este mundo, sino sobre lo que existe en el mundo superior, el gobierno superior, la providencia superior, las almas y todo el sistema superior. Y luego llega el libro del Zohar, el libro del esplendor, el más conocido, el más popular, el más conocido entre todos. El más conocido entre todos los libros de Kabbalah, aunque nadie lo entiende, pero saben de él. Que este ya está escrito en el lenguaje del Midrash, otro lenguaje. No en el lenguaje que usó Abraham, con sefirot y denominaciones, tampoco como Moisés, que hizo uso del lenguaje de las ramas, usando palabras de este mundo, sino que el libro del Zohar está escrito como literatura de ficción, de poesía. Habla supuestamente de ambos mundos, de este y del mundo superior, pero se llama el lenguaje de leyenda, el lenguaje del Midrash. A partir del Zohar llegamos a otra revelación que ya sucedió en la Edad Media, en Tzfat, por medio del sagrado Ari, el cual no escribió personalmente, pero lo que quedó de él fueron los escritos del Rav Chaim Vital, su discípulo, de donde viene toda la Kabbalah moderna. Luego, después de la época de la Hasidut y el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah en los siglos XVII y XVIII, llegó su desarrollo a Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, en nuestra época, el cual nos dejó su interpretación del libro del Zohar y de los escritos del Ari, y el que expresó la Kabbalah en un lenguaje moderno, elaboró el estudio de las 10 sefirot como una obra científica, académica, con precisión, glosarios, preguntas, respuestas. En conclusión, un libro de estudio hecho realmente para nuestros tiempos. Entonces, ¿qué teníamos aquí hoy? Estudiamos sobre qué es la Kabbalah, sobre el mundo de las raíces y de las ramas, los 5 mundos, el descenso en orden de antes y después, leyes fijas y determinadas entrelazándose en una meta muy exaltada, la revelación de su divinidad en este mundo. Después aprendimos para quién es esta sabiduría, quién tiene esta búsqueda, el que se le despertó el punto en el corazón y ya quiere llegar a entender cuál es el sentido de mi vida, o más precisamente a quién yo le deleito. Y vimos en el eje de la historia no es algo nuevo. Ya más de 5.700 años están buscando esta pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? Que a través de la historia hubo épocas donde muchas personas estaban conectadas al mundo espiritual, y ahora, después de un desprendimiento de 2.000 años, como escribe Baal HaSulam, llegó el tiempo de romper esta pared de hierro y volver a conectarnos al mundo espiritual. La próxima semana aprenderemos cómo nos conectamos al mundo espiritual, y el tema va a ser la percepción de la realidad, cómo percibimos la realidad. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Gracias a todos.